Un gusto saludarte, Julián. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gusto de conocerte. Bueno, no te veo, pero Igualmente. a través de tu literatura puedo sentir, ¿verdad?, quién eres, ¿verdad? Cómo intentas, ¿verdad? O tratas de darnos a entender tu visión de mundo y de lo que escribes. Pues para nosotros es un placer tenerte aquí en Letra Mía y No, pues por favor, el placer es mío. qué bueno que pues nos has dado este hijito tuyo que se llama Los Mundos y que pues yo en la medida de lo posible lo he estado leyendo y me parece ¿cómo se llama? Una expresión de cuentos muy interesante, ¿verdad? Porque es entre la espada y la pared, ¿verdad? Entre el mar y el cielo, entre el bueno y el malo. Sí, Esa parte existencial, ¿verdad? Con la que abordas sí. los temas. Pero bien, nosotros aquí en Letra Mía te damos la bienvenida. Gracias, Julián No, por Omar favor, de gracias a Paoli. ustedes. Sí, Y pues vamos a platicar un poco de tu vida, ¿verdad? De tu vida dentro de la literatura. sí. Y vamos a hablar de tu libro, ¿verdad? Los Mundos, que nos parece un ejercicio bastante interesante para todos los amantes, para todos los que amamos la literatura, el cine, ¿verdad? El teatro, la música, la danza. Y de eso es lo que se trata aquí en Letra Mía, ¿verdad? Que nuestros seguidores, por decirlo así, pues conozcan, ¿verdad? Así es que bienvenido, Julián, Bueno, y muchas pues, gracias. y pues vamos a hacer esta plática amena. Sí, por Julián, supuesto, cuando gustes. cuando uno empieza a caminar en esta vida, siempre hay un libro, hay un cuento que a uno le fascina o que le dejó algún recuerdo. Sí. ¿Recuerdas el primer libro que leíste o la primera historia que te causó como un impacto en tu Sí. vida? Y el primer libro que habré leído me parece que es La Isla del Tesoro de Stevenson, de Sí, muy chico. correcto. Mm. Y sí, me fascinó. Me abrió todo un mundo inabarcable de fantasía, de complejidad, de aventura, de filosofía también. Una obra maravillosa, un gran escritor, un verdadero clásico y sí, creo que fue el primer libro que llegó a mis manos, Excelente, porque en la casa de mi hijo había una biblioteca clásica bastante importante y yo ya de chiquito andaba metiendo mano ahí. ah, Así que qué creo que el bueno, primer libro que empecé y terminé fue ese, La Isla del Tesoro de Stevenson. qué interesante. Mira, Argentina tiene una tradición literaria muy rica, ¿verdad? Sí, Muy rica, de muchos escritores, muchos de renombre, por supuesto, sí, sí, grandes escritores. grandes escritores. Aquí podríamos hacer una lista de escritores argentinos y no creo que no terminaríamos, son muchos. Pero a mí me Sí, son gustaría preguntar muchos. mucho, me gustaría que nos contaras en tu carrera de escritor, ¿hay Sí. algún escritor o escritores, ya sea nacional o extranjero, que haya impactado en tu vida? Que tú los tomas, ¿verdad? Y que cuando uno los lee, como que, no sé, como tú dices, abren, ¿verdad? Abren las puertas. Argentinos, varios, Borges, Sábato, Marechal, Cortázar, y Cortázar, extranjeros, bueno, es un antes y después de Dostoyevsky, ¿no? sí, correcto. Dostoyevsky y poetas como Blake, Whitman, Rimbaud, Rilke, Hölderlin, y esos fueron los escritores que me han marcado. Interesante. Dentro de esos escritores, ¿encontraste algún personaje que te llamó la atención? Y mira, los personajes que yo escogería son los de la literatura clásica, ¿no? El Quijote, Eneas, este, Julián Sorel de Rojo y Negro, de Stendhal. Esos son los personajes que me han apasionado. Y los personajes de Dostoyevsky, naturalmente. Como todo
obreros en el arte de escribir. Sí, ¿Cuál, cuál es el momento que vos escoges para escribir? Es decir, ¿lo haces en sí, casa? ¿Lo haces, cómo sé yo, cuando vas en el autobús? O cuál es sí, la manía que tú utilizas para escribir, sí. Julián? Mira, manía no tengo ninguna. Es una necesidad imperiosa de escribir y lo hago cuando me surge. En general es una fuerza que te invade y te impulsa a hacerlo, ¿no? Es una fuerza que presiona la totalidad del ser y te impulsa a crear. Y puede ser generalmente en casa, pero si estoy en la calle tomo apuntes o tengo en mente 3 o 4 líneas que luego me siento en casa y lo desarrollo. Pero en general es una suerte de inspiración, por llamarlo de alguna manera, que te surge en el momento y te impulsa a crear. Excelente. No, en ese sentido no soy muy metódico, que digamos. Después a la hora de corregir, sí, ¿no? Uno corrige un poquito, con el tiempo uno corrige más. Al principio uno se niega un poquito a corregir, después comprende que es parte de la creación literaria la corrección, ¿no? Y ya se aboca un poco más al tema de la corrección, pero sí, como te dije, es una fuerza que te impulsa a hacerlo y no podés reprimirla. Julián, ya entrando en materia, ¿verdad? Porque eh, vamos a hablar de tu libro Los Mundos. Sí, Eh, yo estuve leyendo, no lo leí todo, pero leí varios de los cuentos que están ahí. Uno de sí. ellos fue El chamán. El chamán, sí. Sí, leí Enoch, Enoch, sí. el periodista, El periodista. Lugar, y creo que leí otros. Eh, ¿Por qué mundos, Julián? ¿Por qué los mundos? Sí, Y porque todo ser es un mundo inabarcable. Y bueno, lo que decía anteriormente, que a todos nos sucede todo, que uno es muchos hombres, en la vida hay muchas vidas, en nuestra vida cotidiana, de hecho, somos muchos seres, porque somos padres, hijos, hermanos, amigos, enemigos, etcétera, y somos como mundos dentro de mundos. Lo que intenté fue reflejar un poco la totalidad del ser y las complejidades, las contradicciones, los vaivenes de todo ser en esta vida que es muy alocada realmente, ¿no? tengo entendido que tienen un enfoque existencialista tus cuentos, Sí, Julián. sí, sí, o me gusta pensar que es así. Sí, cuando yo veía ese enfoque existencialista me remitía, yo creo que tú has leído a ese escritor francés, Jean-Paul Sartre. Sí, 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 aunque me gusta mucho más Camus. Sí, aunque Esos Sartre es un dos, maestro, por supuesto, ¿no? correcto. Entonces, estos relatos breves metafísicos, diría, ¿verdad? Sí, Con este enfoque existencialista que vos has empleado a la hora de armar estos cuentos, ¿verdad? Digo armar en el sentido porque los has ido construyendo, me imagino yo, a través claro. de, yo he escuchado, yo he escuchado un dicho popular que dice que cada cabeza es un mundo. Sí, sí, No sé si has escuchado esa expresión popular. Entonces a mí me llevó, es decir, el periodista, ¿verdad? En su mundo, el chamán en su mundo, ¿verdad? claro. Eh, Enoch en su mundo. ¿Cómo, cómo fue esa construcción, Julián? Porque es bastante complejo. Sí, De por sí los es seres que, humanos somos complejísimos, pero sí. plasmarlos en un cuento breve como lo hiciste genialmente, por supuesto, que me gustó mucho. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo fue Es esa construcción a partir de cada mundo?
Y mira, a mí siempre me obsesionó eso, que es lo que he hecho a lo largo de toda mi obra. Este es el cuarto libro que publico, ¿no? Este, y en mis libros anteriores también está ese anhelo, ese deseo, esa necesidad de revelar los infinitos mundos que hay en este mundo. Y me sale así, tampoco me lo propongo mucho, me sale. Y bueno, y yo me entrego. A la hora de escribir uno se entrega, se despoja y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y después está, como te decía, el tema de la corrección. Lo que pasa es que muchas veces también todo se va ideando en la propia mente y en el momento que te lanzás a escribir, ya está escrito el poema o el relato en tu mente. Entonces solo hay que soltarlo, largarlo, ¿no? Lo liberás, lo plasmás en el papel y ahí está. Eh, Y es una forma de veo que, liberación también. correcto. Em, Veo que en tus cuentos también hay una especie de entre blanco y negro, lo voy a poner así, es decir, Sí, entre el santo y el demonio, sí, entre el héroe y el derrotado, entre los iluminados y no iluminados. sí, Y estos debaten en un campo de acción, ¿verdad? Entre la luz y la sombra, entre el claro. calvario y la éxtasis. Entonces, ¿cómo haces tú para equilibrar esa parte? Que eso es lo que a mí me llamó la atención. Por ejemplo, cuando leí El chamán, ¿verdad? Sí, Cuando leí El chamán, que haces toda una descripción eh, para llevarnos hasta decir, este es el chamán, es decir, este es su radio, aquí es donde el chamán hace su trabajo, este es el chamán, cómo desarrolla sus conocimientos, ¿verdad? Porque eso es lo que me llamó la atención. claro. Bueno, yo creo que está todo en uno y en la experimentación que uno haya tenido en la vida. Y el resto sucede. A mí siempre me interesó experimentar mucho en la vida y ser la mayor cantidad de seres posibles, por decirlo de alguna manera. Y luego eso lo fui plasmando en mi literatura. Después, el resto, uno confía en el proceso, se entrega, fluye y sale lo que el lector tiene en mano, ¿no? Pero no te podría explicar exactamente cómo es el proceso. Yo, digamos, te Porque, puedo dar una intuición de cómo llego a determinados cuentos, pero involucra mucho el inconsciente, el subconsciente, el universo de los sueños, etcétera. correcto, Además a de eso, las experiencias vividas y cómo uno lo va armando. Pero no, digamos que no soy de la línea de Poe de que la inteligencia domina el ejercicio de la creación poética. Estoy más del lado de, digamos, no de las musas, pero de lo que podría llegar a decirse el inconsciente, el universo de los sueños, la expresión como elemento de catarsis. Y después, bueno, uno lo va armando y ordenando un poquito, ¿no? tú estás en la vía o el camino de encontrar la verdadera esencia del ser. Y eso es lo que buscamos todos, me parece, ¿no? Y sobre todo el artista, a la hora de crear, uno busca la esencia del ser. La esencia, la verdad, también es una forma de liberación, de redención, de justificación, ¿no? El acto creativo, de embellecer, justificar y enriquecer un poco la existencia. Y sí, yo creo que todo ser que crea está buscando la esencia del hombre, su propia esencia, se está buscando a sí mismo, su propia verdad, su propio camino. Y también en el momento de crear lo encontrás, porque encontrás tu fe, tu pasión, tu misión, que para mí la escritura, no te digo la literatura, porque
me reconozco un escritor, no un literato, pero la escritura simboliza todo esto, una fe, un amor, un destino, una pasión, una misión, lo que te justifica, lo que te redime, en fin. No me quiero poner muy místico tampoco, ¿viste? Pero para mí es así. Yo lo Julián, siento así con la totalidad del ser. Julián, estas inquietudes que me surgieron para conversar sobre tu libro Los Mundos es porque tú has escogido el cuento breve, corto, Sí, y sí, eso me llamó poderosamente la atención porque no es, escribir cuentos no es nada sencillo, no es nada fácil. Y plasmar sí. en un cuento corto como vos lo has hecho, que genialmente lo has hecho, me, Bueno, me, muchas me, gracias. es admirable porque por eso yo te preguntaba la construcción, porque mira, el equilibrio de palabras, ¿verdad? El juego de palabras o las figuras literarias que utilizas en tus cuentos, que están plasmados prácticamente en trozos. O sea, Claro, no es un cuento largo, lo lees y lo disfrutas tan rápido. Entonces, y que cuando agarras el cuento te atrapa, inmediatamente te atrapa. Entonces, eso me sí. llamó la atención. Me gustaría que nos explicaras, que nos contaras por qué has escogido este tipo de cuento que es un cuento corto. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Y el cuento corto, porque en realidad es el formato que a mí me gusta, el cuento corto, ¿no? Y yo creo que tengo un concepto bíblico en cuanto a la escritura. Creo que cada palabra, cada verbo, cada coma, cada punto tiene que ser exacto, preciso, y no hay que poner una palabra de más. Tengo, digamos, esa concepción de la literatura. Y creo que el cuento corto es contundente, es fuerte y va directamente al grano. A mí me gusta ir directamente al punto. No, no me gusta mucho divagar si no es absolutamente necesario hacerlo. Por ejemplo, si en un cuento tengo que describir un paisaje y ese cuento se basa en la descripción del paisaje como una metáfora o alegoría de otra cosa, perfecto, ahí me puedo explayar y demás, pero si yo estoy narrando, por ejemplo, la vida de un ser, me baso en los 5 episodios capitales de su existencia, ¿no? Bueno, y te vuelvo a repetir, es como me termina saliendo, pero tampoco es algo que uno va decidiendo, sino que se va dando. Creo que cuando vos escribís en serio, como decía Sábato, se impone el tema, se impone el género, no es que uno lo impone, sino que uno se va abriendo, se entrega, se despoja y eso va sucediendo, va surgiendo y lo que queda es la obra. Después uno ordena los cuentos para que haya una línea, por ejemplo, trato de poner un cuento luminoso, uno oscuro, uno filosófico, uno callejero, uno violento, uno amoroso, para no hartar al lector y también por una cuestión de, como si fuese una suerte de novela, porque yo también tomo mis libros de cuento como si fuesen una novela breve, digamos, ¿no? Que haya un hilo conductor en la temática. Y bueno, y así es como queda. Fíjate que eh, yo leyendo un poco de Jorge Luis Borges, él Sí, decía de que una novela es un cuento sucio, decía. claro, claro, claro. Es un cuento estirado. Es un cuento estirado. Entonces, Sí, 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 me sí, llamó poderosamente la atención porque precisamente tus cuentos son cuentos cortos, breves, pero de mucho contenido, son muy ricos, ¿verdad? Por eso te claro. repito, Bueno, muchas por gracias. ejemplo, el periodista. El periodista Sí, me llamó poderosamente la atención. Bueno, hoy que estamos ¿verdad? En un mundo donde las redes sociales hacen su papel, juegan su papel sí, y, y todo el mundo va ahí y plasma.
lo que piensa. Algunos dicen que son claro, periodistas, otros dicen que no. Pero es interesante, ¿verdad? Lo que planteas del periodista. Eh, Me llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Porque en ese cuento planteas que es el que deforma la información, algo claro. así, Sí, algo así. Entonces me llamó la sí. atención porque ese es el mundo del periodista. Entonces dije yo, eh, este cuento, ¿verdad? Este cuento breve, algo tiene que ver con lo que está pasando hoy, sobre todo con las redes sociales. No sé si estoy equivocado, Julián. No, sí, sí, sí. Lo que pasa es que las redes han potenciado todo, ¿no? Ahora es todo muy harto, obvio y evidente. Este, antes, bueno, uno era consciente de lo que sucedía, pero ahora está todo tan exacerbado que me parece no quedan dudas al respecto. Y sí, digamos, la labor del periodista sería buena si contáramos con un H.G. Wells, por ejemplo, o con un Hemingway. Ahora, lamentablemente, todos los periodistas no son estos dos maestros. Entonces, bueno, nos tenemos que conformar con lo que hay, que es bastante lamentable. Pero, en fin, es una humilde opinión, ¿no? Este, pero bueno, cada uno tendrá la suya. También preguntarte, Julián, Sí. los mundos, los mundos que le propone al lector. ¿Qué le propone al lector? Bueno, y más o menos lo que estuvimos desarrollando en la charla, le propone una mirada bastante amplia y vasta sobre lo que es el ser, la existencia, el universo humano, el mundo de los espíritus, porque yo hablo básicamente del espíritu humano, ¿no? El dolor, el amor, la soledad, la angustia, el éxtasis, la euforia, lo que todos sentimos y por lo que todos atravesamos y que muchas veces intentamos negar o tapar, este, y se va a encontrar con lo que es el ser, ¿no? Este, lo luminoso, lo oscuro, lo violento, lo tierno, lo oculto, lo callejero. Se va a encontrar con la totalidad del ser, en todas sus variantes. O al menos eso es lo que pretendí plasmar en la obra, ¿no? Excelente. Ya para ir cerrando esta pequeña Sí. charla, Disculpame si no eh, soy muy concreto con las respuestas, no, pero no, no, al contrario, queda bastante eh, claro, al contrario, queda bueno, bastante muchas claro. gracias. Porque hay Eh, cuestiones que uno no se las pone mucho a pensar, ¿viste? Surgen por una necesidad espiritual, como veníamos diciendo al principio, que uno cuando crea con la totalidad del ser, es una fuerza que te impulsa a crear. Uno no dice, bueno, voy a escribir un cuentito. No, hay una fuerza que te impulsa y hay una idea que te va atormentando, persiguiendo, acechando hasta que uno tiene que liberarla. Y por eso el proceso de la escritura, por un lado, es liberador, pero por el otro te deja devastado, porque uno entra como en trance a la hora de escribir. Vos que sos escritor, seguramente lo sabés, uno entra como una suerte de trance y se entrega a ese momento, ¿no? Y después termina medio devastado, al menos a mí me sucede eso. sí, termina uno, digamos, cansado, ¿verdad? Sí, Eh, bueno, Julián, para ir sí, cerrando decir, esta pequeña charla, preguntarte, ¿qué nuevos proyectos hay en tu vida literaria? ¿Algún nuevo libro? Por supuesto que Los Mundos, ¿verdad? Es el primer libro tuyo que conozco. Me gustaría conocer los demás, por supuesto. Eh, y pues siempre uno tiene planes, ¿verdad? Tiene proyectos. Entonces nos gustaría sí. saber en Letra Mía y a todos los que nos ven en Letra Mía presenta, ¿cuál es el nuevo proyecto o algún proyecto que tengas en mente en el Mira, ámbito literario? sí, bueno, tengo listos para publicar y 3 libros de cuentos y uno de poesía, por ejemplo.
los de cuento con un estilo Los Mundos, y el de poesía, que es un libro de poesía, porque a mí me gusta mucho tanto la poesía clásica como la romántica, como la surrealista, como la maldita, como la apocalíptica, y es una comunión de influencias. Es un libro que consta de 4 libros, porque yo escribo un libro integrado por varios volúmenes. Y este libro de poesía, bueno, está formado por 4 volúmenes de poemas. Y me gustaría mucho publicar ese libro. Más otros 3 que considero que están a la altura de Los Mundos. Porque yo soy un escritor muy prolífico, ¿viste? Eso es También bueno. destruyo mucho de lo que escribo. El 95% de lo que escribo lo destruyo, afortunadamente. Lo destino al fuego porque no. Soy bastante crítico también y despiadado con lo que escribo. Y bueno, me encantaría seguir publicando por este editorial, que la verdad me encanta. Se han portado muy bien conmigo, han hecho un trabajo extraordinario. Y eso. Pues no, nosotros darte las gracias, Julián, por permitirnos también conocer y publicar tu obra. Esperamos que No, por favor, gracias a ustedes. Sí. no sea ni el primero ni el último libro, sino que estamos para eso, ¿verdad? Para dar a conocer a todos aquellos creadores, eh, para que se conozca su trabajo y pues y que intercambiemos, ¿verdad? Experiencias, libros, eh, y y todo este bagaje cultural que hay en América Latina, y de eso se trata. Por eso en Letra Mía intentamos hacer un trabajo de cara a ese sentido, es decir, que se Sí, conozcan. sí, es Y yo pues maravilloso, la realmente, verdad. El trabajo que están haciendo es maravilloso, los felicito. Y la verdad nos hace muy bien a todos que una editorial como esta esté en este mundo. sí, yo finalmente agradecerte, Julián, por haber aceptado estar esta tarde con nosotros platicando acerca de tu obra Los Mundos, que creemos que es una obra que muy importante para todos aquellos que nos ven, para que puedan, ¿verdad?, accesar a ella, para que puedan obtener este libro y puedan disfrutar de los cuentos de Julián de Paolis, un escritor argentino que está con nosotros hoy. Y pues nada más me resta que darte las gracias, Julián, y espero que no sea ni la primera ni la última vez que estés con nosotros aquí en Letra Mía Presente. No, por favor, muchas gracias a vos, a la editorial, fue un placer. La verdad, fue muy grato charlar con vos. Y bueno, muchas gracias por todo. Lo único que puedo Bueno, decir es muchas gracias. un placer saludarte hasta Argentina y espero algún día nos podamos conocer así presencialmente. Ahora lo hacemos a través de Me este medio, encantaría. pero no, no te preocupes, ya habrá tiempo y pues nosotros contentos, agradecidos de que tú pues nos hayas contado acerca de tu obra Los Mundos, y pues es algo muy interesante y le decimos a nuestros seguidores en Letra Mía que pues eh, accesen a este libro, les va a encantar, les va a gustar. Es importante que conozcan, ¿verdad?, a nuestros escritores. Así es de que muchas gracias, Julián, que pase buenas tardes y pues nos vemos pronto. Un abrazo hasta la Argentina. Dale, muchas gracias a vos. Un abrazo.